L'autora al principi, al començament, a la primera fulla del camino. Tras mi despertar, comprendí que lo correcto era seguir caminando y que debía caminar sin prisa para poder saborear la vida y mi existencia, pero sin pausa. Y sigo caminando mis pasos intentando mantener el buen camino, el camino de la solidaridad, el camino del respeto y la empatía. Porque todos somos humanos, todos sufrimos y amamos, y en algún momento de nuestra vida necesitamos que alguien nos tienda su mano. Deseo que cada día valga la pena estar aquí un día más y sentir que hice todo cuanto pude y que di lo mejor de mí en cada momento y situación. Ante todo, quiero mantener la fe en las personas y despertar cada mañana con la esperanza de que todos juntos podremos continuar haciendo del mundo un lugar aún mejor. Ahora camino, sigo avanzando con la ilusión de renovar la esperanza del ser humano para que siempre estemos dispuestos a poner nuestro hombro y entender de una vez por todas que todos somos hermanos. Así empieza el camino la autora Concepción Robledillo, un libro que es un manual de superación personal que está compuesto por 8 secciones y 188 poemas. La primera sección, El buen camino, 25 poemas. La segunda sección, COVID-19, 21 poemas. La tercera sección, Personas, 24 poemas. Raíces, 15 poemas. Hay amor, 31 poemas. Denuncias sociales, 29 poemas. Naturaleza, 19 poemas. Cosas de la vida, 24 poemas, un prólogo al principio y un epílogo al final. El buen camino inicia la primera de las secciones. No te detengas, caminaré, sentimiento, gracias siempre, en un rincón del corazón, el camino, no me gusta de mí, no hay rendición, mi manera de vivir, cree en ti, no quiero más llanto, llámame. Dolor, reconstrucción, tu color, seguiré, volví a nacer, oye tu voz, sueña y ríe, me acepto, decepciones, haz el bien, 10 de enero, recibe lo que das y ámate. ¿Qué hacer así? La primera sección, 25 poemas, El buen camino, y así continúan hasta los 188 poemas que componen este gran libro que es, tal como dice en la portada, La vida en versos y poemas, el segundo libro de Concepción Robledillo. El primero fue El despertar que hizo despertar a tanta gente, y el camino que facilitará las claves para la superación personal de las personas que puedan participar, cooperar y sentirse solidarias después de leer encantado llibre, perquè tal com digo al final, el camino es el reflejo de la sencillez y complejidad de la vida, con sus miedos, dudas, injusticias, sueños y retos. Todo ello sin olvidar el que debería ser el motor del mundo, el amor. Tal como dices, poemas llenos de vida, ilusión y sentimientos, acompañados de sublimes mensajes.